Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, el Todopoderoso, el Santo de Dios, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, agradecidos contigo por tu amor, Señor, por tu gracia, Señor, por tu perdón, Señor, por darnos vida y dárnosla en abundancia, Señor, por tu muerte, precioso y amado Señor, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor. Oh, amado Señor, gracias, Señor, porque eres precioso, Señor, eres maravilloso, Señor. Gracias por toda bendición, Señor, de lo alto sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestra porción, Señor. En esta noche, Señor, queremos pedirte perdón. Reconocemos delante de ti que somos pecadores, que pecamos delante de un Dios santo, santo, santo. Límpianos, amado Señor, con tu preciosa sangre, Señor. Haznos dignos de tu justicia, Señor. Solo queremos ser más como tú y menos como nosotros, Señor. Que tú crezcas y nosotros menguemos, Señor. Te pedimos, amado Señor, que tú derrames, Señor, una bendición especial sobre tus siervos en esta noche. Que abra nuestros corazones, que ilumine nuestros entendimientos, Señor. Solo queremos, Señor, oh Dios, continuar conociéndote, Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre, Señor. Que es de lo que se trata la vida eterna, Señor. Que tú continúes haciendo tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Gracias una vez más, amado Señor, y bendice a mis hermanos, Señor, fortalécelos, anímalos, llénalos, Señor, de ti, Señor, y continúa tú bendiciendo tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendiciendo, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, y derramando, Señor, tu gracia en ellos, Señor, conforme a sus necesidades, Señor. Gracias una vez más por este tiempo maravilloso que tú nos regalas, Señor. Oramos, Señor, por aquellos, Señor, que se encuentran enfermos, quebrantados de salud, Señor, que se encuentran en diversas pruebas, Señor. Gracias una vez, Señor. En el nombre que es, sobre todo nombre oramos. Amén. Muy bien, amada familia. Bienvenida, doña Alba, que el Señor me la bendiga y me la guarde. Y Amén, igualmente. bienvenidas. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Y quisiera, recuérdense que finalizamos la semana pasada, estamos viendo acerca de los juicios de la Biblia. Hemos estado viendo acerca de, lo que fueron los juicios en Egipto y habíamos quedado que en esta noche íbamos a ver qué aprendíamos, qué aprendíamos de estos juicios de Dios sobre Egipto. ¿Qué aprendimos? Digamos. Entonces, vamos a ver algunas lecciones importantes que nos dejó a nosotros esa enseñanza. La primera de las lecciones es darnos cuenta de que Dios toma muy en serio el pecado. Dios toma muy en serio el pecado. Recordemos nada más para repasar, ¿qué es el pecado? Porque nosotros muchas veces oímos la palabra pecado, pero no nos pesa como lo que es. El pecado es una transgresión a la ley de Dios. Es una transgresión a la ley de Dios. Eso, recuérdense que eso nos lo dice a nosotros, Primera de Juan, en el capítulo 3. Es una transgresión a la ley de Dios. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente en el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, una. Segundo, la Biblia cuando traduce la palabra pecado, usa la palabra griega amartía. ¿Qué significa amartía con H? ¿Qué significa errar
al blanco. Errar al blanco. Ahora es interesante. Digamos, ¿en qué momento yo peco? Cuando yo no doy en el blanco. Nada más imaginémonos lo siguiente para poder entender lo que Dios quiere enseñarnos con la palabra pecado. Digamos, imaginémonos a un arquero, a un flechero. Ustedes han visto, digamos, por ejemplo, digamos, cuando ellos practican, digamos, en este círculo, ¿verdad? Y ellos tienen un puntito en el centro. Digamos, para Dios, para efectos de Dios, el pecado, digamos, sería una flecha que no dé exactamente en el centro, en el punto, punto. O sea, pecado es, en otras palabras, todo aquel del centro donde tengo que pegar la flecha. Eso es pecado. Todo aquello que no agrada a Dios, todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios es errar al blanco. Es, digámoslo así, equivocarme en no dar en el blanco. Entendemos esa parte porque es muy importante que entendamos. Cada vez, digámoslo así, que yo fallo en cuanto a la voluntad de Dios, estoy errando al blanco. No le estoy dando al blanco. Por lo tanto, entonces estoy transgrediendo la ley de Dios. Entonces, Dios toma muy en cuenta el pecado. Él toma muy en cuenta cuando yo erro al blanco, cuando yo fallo en dar al blanco, cuando yo, digamos, lo desagrado por no estar en su voluntad. Entonces, la severidad de las plagas sobre Egipto demuestra la seriedad con la que Dios tomó sus pecados. Y recordémonos que cada pecado, como transgresión de Dios que es, conlleva una pena, conlleva una pena muy importante. Si usted acá, usted llega y digamos, usted iba manejando alcoholizado, a usted se somete a una pena. Y si usted cometió un accidente, usted se somete a una pena. Y si se partió mal, usted se somete a una pena. Si usted robó y fue agarrado infragante, usted se somete a una pena. Ok, cada pecado es una pena delante de Dios. Muy importante que nosotros entendamos. Cuando nosotros, hablemoslo así, éramos impíos, esas penas se iban acumulando en el expediente delictivo nuestro. Ahí se iban archivando, se iban archivando, se iban archivando. ¿Para qué momento? Como impíos. Cuando estuviésemos en el juicio del trono blanco, asignarnos el castigo y el lugar final que era el lago de fuego. Pero ahora como creyentes, recuerdes, el expediente nuestro está clavado en la cruz y los pecados pasados, presentes y futuros, las transgresiones pasadas, presentes y futuras han sido perdonadas. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación eterna. Eterna. No hay consecuencias eternas para el creyente. Estamos claros. No hay consecuencias eternas para el creyente que vive en un arrepentimiento continuo. Pero sí hay, y apúntenlo, porque esto es lo que se nos olvida, sí hay consecuencias terrenales. Sí hay consecuencias terrenales, penas terrenales, juicios de Dios terrenales, como consecuencia de los pecados que el creyente cometa mientras que estemos en este cuerpo viviendo todavía aquí en esta tierra. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos entendiendo? Esto solamente estamos repasando, estamos claros. Don Oscar, Sí, señor. hay algunos que dicen que la salvación sí se puede perder, ¿verdad? Algunos. Ajá. Yo escucho a Sí, algunos decir, algunos, pero sí, correcto. pero digamos, eh, ellos son de religiones, no sé, si son los mormones o, Los bueno, católicos, según ellos, ¿verdad? Pero es que al final de cuentas para un católico todo el mundo va al cielo. O sea, al final de cuentas porque todos pasan por un purgatorio y al final de cuentas todos al cielo. Pero, por ejemplo, digamos,
los legalistas, las religiones legalistas, por ejemplo, digamos, piensan, sobre todo, digamos, tal vez los adventistas, los que están digamos, los que están fundamentados en las obras, piensan que, digamos, por decir algo, yo puedo cometer una obra al final de mi vida que me quita la salvación, porque ellos, el enfoque de ellos es en obras, es lo mismo, digamos, que el catolicismo es en obras, los adventistas es en obras, los judíos es en obras. Entonces, todos aquellos y todas las religiones prácticamente se enfatizan en obras, entonces, excepto el cristianismo, que se enfatiza en una sola obra y es la de Cristo. Punto. Y es la única que acepta el Padre. Pero recuérdense, así en el cristianismo, así como yo no necesité de ninguna obra para ser salvo, no necesitamos de ninguna obra, porque no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, dice Pablo, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, esto no de vosotros, pues esto es un don de Dios, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. No es es un don de Dios, no es por obras. De hecho, que yo entiendo las obras como fruto de la, digamos, de la salvación, más bien, yo lo entiendo así. Es correcto. Ajá, Yo lo perfecto. entiendo así, Eso ¿verdad? es, ahí Cuando en es. Santiago es que habla de las obras, ¿verdad? En Santiago. Ajá, correcto. Y así es como yo lo entiendo. Jesús dice, ¿cómo es el que dice Juan 15:1? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el sembrador y ustedes son los pámpanos. ¿Verdad? Ajá, No correcto. somos fruto digamos, de la salvación por medio de O Cristo. sea, nosotros, digamos, somos los pámpanos, pero el pámpano tiene que dar fruto. Es El correcto, pámpano eso es lo que tiene que quería dar llegar. fruto. El pámpano es como el quelite, es como el quelite de la mate chayote, digámoslo así. Nosotros somos las ramas de la vid. Somos las ramas y tenemos que dar fruto. Digamos, en algunas traducciones, traduce como, no se traduce como recuerdo, y ahorita se la digo. Pero el Oscar, punto es, hermano, sí, Oscar, vieras que se está pegando mucho. ¿O seré yo? yo no sé, mis hermanos, ¿cómo está don Edwin ahí? Sí, Digamos, vamos a ver, se sí les se está está pegando. Ok, pegando. un momentito. Permítame un segundito, voy a revisar acá, un momentito. Familia, ¿me escuchan mejor? Doña Elisa. Sí, Sí, por el momento, sí, sí. Sí. Es que se entrecortaba también. Ok, Sí. doña Alba, ¿me sí, escucha mejor? sí se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por avisarme, se los agradezco mucho. Entonces, recuérdense, ninguna obra me puede quitar la salvación. Ninguna, porque tampoco necesité ninguna obra para obtenerla. ¿Me entienden? Entonces, la salvación no se pierde, ya es algo que hemos visto. Si usted la tiene, que usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, porque recuérdense que la obra de la salvación conlleva muchísimas cosas. Recuérdense que somos, digamos, justificados, conlleva, digamos, el arrepentimiento, conlleva la santificación, la glorificación, la adopción, digamos, todos estos son dones de Dios, la gracia, entonces, eso conlleva, digamos, que el Señor me quite todo eso, digámoslo así, me borre del libro. Recuerde, Dios no, digamos, eso significaría que Dios se equivocó, porque Dios no me anotó a mí en el libro de la vida, no me anotó hoy que yo recibí a Cristo. Él me tenía escogido, me había entregado a Cristo desde antes de, digamos, de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces, para tenerlo claro. Entonces, volvamos entonces. Entonces, Dios aborrece al pecado y digámoslo aquí, y en este caso, él no aborrecía solo el pecado de los egipcios, sino cualquier pecado. Nunca debemos minimizar el pecado en nuestras vidas.
Cualquier pecado es grave. Y si no nos arrepentimos de él, nos acarrea no solo la muerte eterna, digamos, en aquellos que están en prácticas de pecado, que no son creyentes, sino severas consecuencias terrenales, que era lo que decíamos. Vea, ayer yo, cuando estábamos en el estudio, yo les mencionaba a ustedes, digamos, les decía, este vaso está vacío. El vaso vacío simboliza al inconverso. Cuando le eché al vaso, le eché agua, yo les dije, esto es el nuevo nacimiento. Ahora la persona ha nacido de nuevo, ha sido redimida, ahora tiene el Espíritu Santo habitando dentro de ella. Y después les dije, y cuando el vaso se desborda de agua, cuando le estaba echando, le digo, esto es el bautismo del Espíritu Santo, esta es la plenitud del Espíritu, el rebosar del Espíritu. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto, hermanos? Porque cuando yo les dije que el vaso estaba vacío, eso simboliza no solo para los inconversos, sino que también eso aplica para los tibios, y eso aplica para los religiosos, y eso aplica para los practicantes de pecado. O sea, un tibio está vacío, no tiene el Espíritu Santo. Un religioso está vacío, no tiene el Espíritu Santo. Y un inconverso está vacío, no tiene el Espíritu Santo. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. No es que el inconverso se refiere solo al mundano, al que está en el mundo, al que está perdido. No, hay muchos en la iglesia que son tibios, que son practicantes de pecado, que son religiosos, no tienen al Espíritu Santo. Y si no tienen al Espíritu Santo, no han nacido de nuevo y no son de Cristo. Vean lo que dice Romanos. Vamos a Romanos para que ustedes lo vean. Por eso es muy importante enfatizar, digamos, acá donde vemos que una cosa es practicar pecado y otra cosa es que cometamos un pecado y vayamos al arrepentimiento y la vida cristiana sigue. Pero antes de eso yo tengo que haber hecho, digamos, tengo que haber entrado en el pacto con Cristo para que Él me redima, me perdone, me justifique mis pecados. Romanos capítulo, vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Empecemos con doña Lisa, si gusta me lee Romanos 8, 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuevamente, veamos esto porque recuerden, el primer punto que nos enseña a nosotros, digamos, la enseñanza que estuvimos viendo acerca de las plagas, los juicios de Dios sobre Egipto, es que Dios toma muy en serio el pecado, Dios aborrece el pecado. Y Dios aborreció el pecado de los egipcios igualmente como aborrece el pecado del que lo cometa. Muy, muy importante. Entonces, pero aquí hay un detalle. Si yo le pertenezco al pueblo de Dios, si yo soy un verdadero creyente, entonces, como decíamos ayer, yo tengo el Espíritu Santo conmigo. Yo no soy un practicante de pecado. Fallo, sí. Cometo errores, sí. Pero voy al arrepentimiento. Vivo en un arrepentimiento continuo. Pero el religioso, el practicante de pecado, el tibio, está exactamente en la misma condición del inconverso. Exactamente iguales. Más bien, el tibio, el religioso y el practicante de pecado que está en la iglesia con una mayor responsabilidad delante de Dios porque tiene más luz que el inconverso. Pero ninguno de los cuatro tiene el Espíritu Santo. ¿Entendemos eso, familia? Está claro esa parte, muy importante, porque muchas veces yo estoy en la iglesia, un ejemplo, hay mucha gente que se siente en la iglesia, se sienten salvos porque van a la iglesia, se sienten salvos porque oran,
Se sienten salvos porque leen la Biblia. Se sienten salvos porque se congregan, porque tal vez están sirviendo. Pero hermanos, están en prácticas de pecado, están en tibieza o simplemente están haciendo obras muertas, religiosos, son religiosos. Bueno, esos no tienen al Espíritu, no tienen al Espíritu y están en la iglesia, están exactamente en la misma condición perdida de un inconverso, solamente que con más responsabilidad delante de Dios por la luz que han recibido. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos esto, ¿ok? Entonces, no debemos minimizar el pecado en nuestras vidas. Cualquier pecado es grave. Y si no nos arrepentimos del pecado, nos acarrea. Oiga, si no nos arrepentimos, nos acarrea no solo la muerte eterna, sino severas consecuencias terrenales. ¿Estamos claros? Al impío lo acompañan las consecuencias eternas y las terrenales. Al creyente ya no hay condenación eterna para él. Los pecados pasados, presentes y futuros están perdonados. Pero sí hay consecuencias terrenales para él por los pecados que cometa. Ese es el primer punto que tenemos. Segundo punto de lo que aprendemos de las plagas de Egipto. Que Dios es paciente. Él da tiempo para que nos arrepintamos. Pero su paciencia tiene límites. Dios le avisó al faraón. Le advirtió de las plagas. Y el Señor, digamos, repetidamente le envió advertencias, digamos, a los egipcios. Pero su paciencia finalmente se agota. Él dice en su palabra, en Génesis capítulo 6, versículo 3, que su espíritu no contenderá para siempre, que su espíritu no contenderá para siempre. ¿Con quién? Con el pecador. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre impío, con el hombre pecador. Tiene un límite el Señor. Entonces, hermanos, ¿qué viene después de que Dios deja de contender su espíritu con el hombre? Juicios de Dios. Juicios de Dios. Muy bien. Eso es lo segundo que aprendemos. Lo tercero que aprendemos es que muchas personas se dirigen a Dios únicamente en los momentos de calamidad, en los momentos de adversidad. Pero cuando las cosas mejoran, casi que inmediatamente se alejan de Él. Sus corazones se endurecen de nuevo, vuelven otra vez a endurecerse. Podemos preguntarnos, nosotros podríamos preguntarnos como el faraón, ¿cómo el faraón pudo ser tan ciego y estúpido como para endurecer su corazón tantas veces? Ayer veíamos la historia de Simón y podemos ver también la de Judas. Hermanos, nada más analicemos, aquí estamos analizando al faraón, el endurecimiento de corazón, con todas las advertencias, con todas las plagas que Dios le envió y él no ablandó su corazón. Don ¿No lo es? Oscar, Sí, señor. en eso no entrará, digamos, bueno, deben converger un montón de factores, ¿verdad? Para que una persona se endurezca así. Pero en el caso de los egipcios, ¿verdad? Ellos consideraban que el faraón era un dios. Ajá. Ah, dentro Sí. de dentro de su cosmovisión, ellos decían, es que no, el faraón es un dios encarnado, Ajá, ¿verdad? correcto, correcto. Entonces a mí me parece que en eso entra digamos, la arrogancia, eh, entra o sea, un montón de aspectos, ¿verdad? Que hacen a una persona creer ve que ella es la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Es que es la naturaleza pecaminosa. Es la naturaleza, no, estamos de acuerdo, es la naturaleza pecaminosa, Ajá. pero, pero, o sea, el faraón y Judas no, son casi iguales, Iguales. Mire, yo quiero son casi enseñarles. iguales. Judas Ajá, tuvo delante de él al Rey de Reyes, al Señor de Señores. tres El años faraón y tuvo el medio. poder de Dios.
Vio todos los milagros que hizo, Todo lo todo, vio. vio todo, él vio todo, él vio todo. Pero vean qué interesante, todavía, digamos, yo he escuchado, digamos que un día yo escuché a un pastor que decía que, o sea, que es de esos bombetas que aparecen en las redes, que Judas fue salvo. Ya nosotros estudiamos que la misma palabra, cuando él dice que se arrepintió, era remordió. Digamos que son dos palabras diferentes. Que una es metanoia y la otra era no, se me está escapando la otra palabra, pero dos palabras que perdón. Metanoia. Es exactamente esa. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Gracias, Elisa. ¿Cuál es el punto acá? Vamos un momentito a Mateo 26 para que ustedes se den cuenta todo lo que Judas pudo haber visto del Señor. Todo lo que vio, los milagros, las sanidades, digamos, la multiplicación del pan, de los peces, cuando, digamos, el Señor aplacó la tormenta, todo lo que Judas, porque Judas estuvo presente en todo eso. Vamos a Mateo 26. Recuerden ustedes que en la última cena, en Mateo 26, en la última cena, el Señor dice que hay uno de ellos que lo va a entregar. Que dice, digamos, también el Señor había dicho que nadie se perdió sino el hijo de perdición. Digamos, pero a mí me llama mucho la atención Don que Oscar, cuando, sí señor, ¿verdad que Judas murió ahorcado, verdad? Según la Biblia. él se ahorcó, sí, después, digamos, él se suicidó y después cayó y se fue en un despeñadero y se explotó todo. Por eso, pero no hay ni siquiera que recurrir al idioma griego para entender que él no fue salvo. Correcto. No, no, o sea, Porque suicidarse es rechazar a Dios. estamos de acuerdo, es perder la confianza en él. Pero veamos acá, digamos, vean este detalle aquí interesante. O sea, ¿dónde está el problema de las personas? O sea, yo puedo decir, sí, 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 yo soy cristiano. Yo acepté a Jesús como Señor. Yo lo acepté como Salvador. Y miren, ya lo hemos explicado, lo que eso significa. Ya lo hemos explicado, pero aún así la gente no lo entiende. ¿Qué hemos explicado? ¿Qué significa la palabra Señor? ¿Qué significa? Sí, tenemos el conocimiento que significa curios en griego, Adonai en hebreo. ¿Y qué significa? ¿Pero qué significa la palabra Señor en sí? ¿Cuál es el significado que tiene? Amo, Él es mi amo, yo soy esclavo, Él es, ¿qué más? Mi dueño, yo soy su pertenencia, ¿qué más? Él es el soberano, hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, Él hace lo que quiera conmigo, pero vean qué interesante. O sea, Él hace lo que quiera conmigo, Él es mi amo, Él es mi dueño. Vea, pero no estoy dispuesto a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y Él es la palabra encarnada, Jesús es el verbo de Dios, Él es la palabra encarnada. Y yo no estoy dispuesto a hacerlo. No lo hago, no lo hago. Entonces, ¿cómo puedo decir yo? Igualmente, sigo en prácticas pecaminosas, no amo a mis hermanos, la gente Don sigue en Oscar, chismes, sigue en murmuraciones, sigue, sí. digamos, en pornografía, y sigue en un montón de cosas. Pero permítame un segundito nada más, don Juanca, para, digamos, terminar la idea. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es que Jesús, ¿qué es lo que él, o sea, qué tiene implícito cuando yo lo recibo a él como mi Señor, cuando yo lo confieso a él, qué es lo que tiene implícito? Obediencia a su señorío, obediencia a su voluntad, eso es lo que está implícito. Vean ustedes acá un detalle que a muchas personas se les pasa por alto. Cuando leen, Jesús pregunta, digámoslo así, los apóstoles, cuando Jesús dice que alguien lo va a entregar, Jesús, digamos, los apóstoles empiezan uno a uno. Recuérdense, ¿qué le decían al Señor? ¿Qué le decían uno a uno? ¿Qué le decían? ¿Seré yo, ¿Seré yo, Señor? Señor? Eso es la pregunta. ¿Seré yo, Señor? ¿Cierto o no? Sí, ¿Cuántos sí, sí, sí. apóstoles eran? 12. 12. Leámoslo nosotros acá. Mire,
versículo 20. Juan Carlos, empieza a leer ahí a partir 26, 20. Vaya leyendo. Ok, dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Paremos ahí un momentito. Miren, si ustedes tienen su Biblia, la de ustedes, subrayen ahí, donde dice, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno. Subrayen ese cada uno. Comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Cada uno, siga leyendo. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Sigamos. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Paremos ahí. Ahí está la clave. La notan la clave. ¿Cuál es la clave ahí, familia? ¿Cuál es la clave? Comparen lo que dijeron todos los otros y comparen lo que dijo Judas. Dice, soy yo, dice, A ver, soy analice. yo, maestro, le dijo. Ajá. ¿Y los otros qué dijeron? Ah, no, los otros dijeron otra cosa, dijeron, soy yo, señor, Ajá. maestro, señor, una cosa es señor y otra cosa es maestro. Ese es el punto. Ese es el punto, familia. O sea, Judas andaba con Cristo, como mucha gente en la iglesia andan con Cristo. Ven todo lo que pasa en la iglesia, participan de la iglesia, dicen que son cristianos. Pero miren el punto. Judas no acepta a Jesús como Señor, no lo confiesa como Señor, no acepta su señorío. Él, en otras palabras, le está diciendo a Jesús, ¿sabe qué? Eres un buen maestro. Hablas muy lindo, explicas las cosas muy bonitas. Eres un maestro. Pero no estoy dispuesto a obedecerte. No estoy dispuesto a seguir tu señorío, a seguirte a ti. No estoy dispuesto. No me parecen tus ideas. No me parecen tus ideas de morir a mí mismo. No me parecen tus ideas de que tú vas a ir a la cruz. Yo aspiro a un puesto político. Yo aspiro a ganar bien. Ellos esperaban un reinado de Jesús físico. Entonces, vean qué interesante. Hay muchas personas en la iglesia, muchas personas creen en Jesús, pero no como Señor. Creen en Jesús, sí, pero como ven a Jesús entonces, sí, y hasta le repiten que Él es Señor. Pero vea el punto. No están dispuestos a someterse a su voluntad. No están dispuestos. Entendemos el punto, familia. Esto es muy importante. Miren ustedes ahí, ¿por qué Judas? Miren cómo se diferenció Judas de todos los demás. Él no acepta el señorío de Cristo. Faraón no aceptó el señorío de Dios. No lo aceptó, no quiso rendirse al señorío de Dios. Simón, el mago, no quiso rendirse al señorío de Cristo. ¿Qué era lo que Simón tenía entre sí? Avaricia. Él estaba detrás digámoslo así, de cómo obtener el Espíritu Santo para él enriquecerse por medio de sus trucos mágicos. ¿Entienden el punto? Ese era el objetivo de Simón. Y muchas veces la gente, ¿por qué está detrás de Jesús? Por los peces y los panes. La gente está detrás de las añadiduras. La gente está detrás de lo que Jesús le puede dar, pero no está detrás del dador.
Ese es el punto, ahí es donde radica todo. La gente dice, yo lo acepto como Señor, pero a mí que no me ponga a dejar la pornografía. A mí que no me ponga a dejar el guaro. A mí que no me ponga a dejar el chisme porque es riquísimo comer gente. A mí que no se ponga a decirme que yo tengo que amar a ese que me cae mal y a ese que me cae mal. No, no, a mí que no me ponga a decirme eso. A mí no me ponga a decirme que yo tengo que congregarme todos los domingos porque no lo voy a hacer. Me congrego cuando tengo ganas. A mí que no me ponga a decir que tengo que ir a evangelizar. Porque eso no, voy a ir a esa vieja que está ahí, digamos, que es mala manzada y todo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ¿cómo es el asunto? Entonces, ¿he aceptado el señorío de Cristo o no? Eso es lo que estamos hablando acá. Entonces, mucha gente todavía mantiene su corazón endurecido en la iglesia. Ese es el punto. Están igual que el faraón. Decían, sí, 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 sí. Órenle a Dios, órenle a Dios. Y quite la plaga de las ranas, quite la plaga de la oscuridad, quite esto. Y yo los dejo irse. Unos días después, ya cambiaba de opinión. Es lo mismo, estoy enfermo, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, me sana. Ya después me olvidé del Señor otra vez. Ese es el Dios que muchos tienen. Ese es el Dios bombero que le llaman, que solo les apaga los incendios y lo buscan solamente cuando está el incendio. Una vez apagado el incendio lo dejan. Entonces es lo que estamos hablando acá. Aquí aprendemos de eso. Aprendemos de un Judas, aprendemos de un Simón, como les digo, aprendemos de un faraón, corazones endurecidos. Oyeron la palabra, oyeron la palabra, oyeron la palabra, oyeron la palabra y no quisieron recibir el señorío de Cristo. Mire, la Biblia habla de muchas personas que estaban en la iglesia. Habla de un tal Demas, habla de un tal Alejandro, habla de este Simón, digámoslo así, y estaban en la iglesia y abandonaron la iglesia. O sea, no fueron salvos. ¿Por qué no quisieron? Judas, porque no quisieron someterse a la voluntad de Dios. Muy bien. Vamos con el punto 4. ¿Qué más aprendemos? Nuevamente repasemos rápidamente. ¿Qué hemos visto? Dios toma muy en serio el pecado. Segundo, Dios es paciente y nos da tiempo para arrepentirnos, pero su paciencia tiene límites. Tercero, muchas personas se dirigen a Dios en los momentos de calamidad, pero cuando las cosas mejoran, se van. Cuarto, vamos con el cuarto. Dios está tratando de llamar nuestra atención. Dios llama, la gente no entiende, no entendemos, hermanos. Dios nos envía a nosotros pruebas, nos envía a nosotros aflicciones para que nosotros hagamos esto y lo miremos a Él. Pero la gente no quiere verlo. ¿Sabe qué hace la gente en lugar de hacer esto? Hacen esto, se ven a ellos mismos y pobrecito yo, sigo sufriendo y pobrecito yo. Pero no buscan por qué será que Dios está enviando esa circunstancia. ¿Qué, Señor, quieres enseñarme a través de esa circunstancia? ¿En qué quieres tratar conmigo, Señor? Muéstrame tu voluntad, Señor. No lo estoy viendo, pero aquí estoy abierto a hacer tu voluntad. Y los que estamos hablando de una persona que tiene ganas de cambiar, pero la mayoría de las personas le mandan una prueba y más bien se apartan. Se apartan. Aquí, acuérdense la frase de C.S. Lewis. El dolor y la aflicción son ¿qué? El megáfono de Dios. Megáfono, ¿saben lo que es un megáfono? Para despertar a un mundo de sordos. A nosotros nos despiertan las pruebas. Es lo único que nos levanta, es lo único que nos despabila. Pero una vez que se va la prueba, muchos vuelven otra vez a lo mismo. No entienden, o sea, no son sensibles a las pruebas. Otra cosa, ya una vez de que una persona ha sido probada, constantemente probada, ya yo entro en un temor. Oh no, Señor, ¿qué va a venir sobre mí? Tengo que apartarme, aunque sea por las consecuencias.
Acuérdense ayer cuando veíamos la historia de Simón. ¿A qué le tenía miedo Simón? A las consecuencias. Pero ni aún así se apartó, ni aún así se volvió al Señor. Pero él, cuando Pedro le dice, en hiel de amargura estás y en prisión de maldad, digámoslo así, que tu dinero perezca contigo. Digamos, le está diciendo, estás perdido, estás condenado eternamente. Ay, oren por mí, igual que Faraón, oren por mí para que nada de eso acontezca, oren por mí para que no vengan esas consecuencias, pero no para que yo me vuelva al Señor. ¿Por qué yo tengo que pedirle a otra persona que ore por mí si yo lo que tengo que hacer es arrepentirme de mi pecado y volverme a Él? Sí, vamos a orar para que el Señor le dé fortaleza, vamos a orar para que se arrepienta, vamos a orar para que usted lo reconozca a Él. Pero el punto es ahí, hermanos. El punto es entender, Dios permite las pruebas, la gran mayoría de las pruebas. El Señor quiere enseñarnos a nosotros algo. Él quiere mostrarnos algo a través de eso, en su soberana voluntad. Muy bien. Entonces, recuérdense que los israelitas fueron víctimas de las 3 primeras plagas junto con los egipcios. Ellos fueron víctimas de la sangre, las ranas y los piojos. O sea, Dios también pasó a los israelitas por prueba. Porque recuérdense que ellos tenían 430 años de estar ahí. Muchos de ellos eran idólatras. Habían aprendido a adorar a otros dioses. Dios los pasó por prueba. Dios tuvo que sacudirlos y llamar su atención para poder empezar a separarlos del mundo y convertirlos en la nación elegida. Por lo tanto, hermanos, las noticias que nos rodean a nosotros, o sea, las circunstancias, todas estas cosas deberían de servirnos para despertar. ¿Qué dice Efesios 5:14? Un versículo para aprenderse de memoria. ¿Qué dice? ¿Ah? Levántate, tú que duermes. Levántate tú que duermes. ¿Y qué? Y te alumbrará Cristo. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hay muchos que todavía duermen en la iglesia. Están durmiendo. Están durmiendo. Ven las pruebas y no son sensibles a la prueba. No están. O sea, a mí, digamos, cuando a uno le sobreviene, recuerde que ya lo hemos estudiado acá. Cuando a uno le sobreviene una prueba, lo primero ante todo, ¿qué debo de hacer? Es ir y buscar si hay anatema en mi vida. Yo tengo que ir y buscar a ver si hay anatema. ¿Qué es anatema? Cualquier pecado, cualquier pecado. Tengo que ir a ver si hay algo que el Espíritu Santo me revele a mí, porque el Espíritu Santo va a estar ahí incomodándome, dándome convicción. Vea esto, mire esto. Y yo me puedo volver insensible a eso. Entonces, cuando viene la prueba, Señor, ¿qué no estoy haciendo bien? Señor, muéstrame tu voluntad. Hay algo que no está bien. Muéstrame tu voluntad. Si el Señor me muestra que hay anatema, voy al arrepentimiento. Señor, perdóname, me arrepiento de todo corazón. Y Él es fiel y justo. Dice que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos con su preciosa sangre de toda maldad. Eso es lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Pero si yo, digamos un ejemplo, eso es lo primero. Si yo no veo, ahora viene el segundo paso. Señor, es que no veo, digamos, qué es lo que tú quieres. No veo pecados, no lo estoy viendo. Ok, la otra opción es que el Señor lo está moldeando a usted, digamos, lo está conformando a su imagen. Entonces yo simple y sencillamente me dejo moldear por Él, me dejo conformar y le pido a Él gracia. Derrama tu gracia, Señor, y ayúdame a pasar esta prueba. Moldéame, que ahí el Señor tal vez quiere más dependencia de mí, más tiempo de oración, más confortarme más con promesas, llevarme a otra dimensión espiritual. La prueba siempre tiene diversos propósitos. Entonces, más o menos, estamos hablando, digamos, de cómo enfrentar las pruebas, pero siempre lo primero que tenemos que hacer es buscar el anatema. Viendo a Cristo, con nuestra mirada puesta en Cristo, buscamos el anatema,
limpiamos el anatema, limpiemos, revisemos. Si todo está limpio, no estamos viendo anatema, estamos confiando en la prueba. Señor, confiamos, sabemos que tú estás en control, eres soberano, está pasando el filtro de amor y sabemos que tú estás contigo, ¿sí? Tú estás con nosotros. Tú nos vas a ayudar a pasar la prueba. Y ahí seguimos. Muy bien. Don Oscar, Sí, señor. anatema es pecado, ¿verdad? Anatema es pecado, maldición. Busquemos aquello que nos está provocando la maldición. Vamos a un versículo, ya que usted mencionó anatema. Vamos a Proverbios capítulo 26, por ejemplo. Proverbios 26. Vean ustedes qué interesante. Para que vean que lo que yo les estoy diciendo no me lo estoy sacando de la manga. Proverbios capítulo 26. La gente tenemos que aprender, hermanos, a ser sensibles ante las pruebas. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y otra cosa, entender que si yo estoy tibio, si yo estoy religioso, o sea, sepa que viene prueba, va a venir la prueba, el Señor me va a despabilar. Y yo tengo, digámoslo así, digamos, la gente a veces no nos gusta eso, pero igualmente tampoco, muchas veces como dicen, nos lerdeamos, nos lerdeamos y plum, hasta que viene el bombazo y nos sacude. Digámoslo así, como pasó, digamos, vean ustedes, por ejemplo, con el tema de nosotros vemos muchos personajes en las Sagradas Escrituras, digamos que Pablo es uno, que atravesaba circunstancias difíciles. Digamos, la de 2 Corintios en el capítulo 12 es un ejemplo. 26:2, ¿qué dice? Doña Marcela, no sé si puede leer. Proverbios 26:2. Dice 26:2 o 12. 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Así la maldición nunca viene sin causa. Así la maldición nunca viene sin causa. Si usted entra en una práctica de pecado, usted va a recibir maldición. Usted va a tener una pena por ese pecado en el que entró. Dios va a enviar una consecuencia. Hermanos, espérenla. Hay que, digámoslo así, pecado igual consecuencia. Es proporcional. Mi pecado digamos, las consecuencias son proporcionales a mi pecado. Yo escojo mi pecado. Dios escoge mi consecuencia. Así es como funciona. Pero hay consecuencia. De fijo, hay consecuencia. De fijo hay pena. Nuevamente repito, yo escojo mi pecado, Dios escoge las consecuencias de ese pecado. Y muchas veces nosotros estamos tal vez, digamos, en medio del pecado y no nos damos cuenta que estamos ahí. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos manda un estate quieto, nos despabila. Nos despabila. ¿Cómo nos despabila? Con una prueba. Ese es el megáfono de Dios, el dolor en nosotros, el sufrimiento, la aflicción, es el megáfono de Dios para despertar a un mundo de sordos. Muchas veces oímos y oímos que tenemos que hacer algo, lo oímos en la iglesia, lo vemos en la palabra y no queremos hacerlo. No queremos hacerlo. ¿Qué hace el Señor? Disciplina. ¿Quieren verlo, hermanos? Y esto no estamos hablando de asustar, estamos hablando, digamos, hermanos, somos creyentes. Miren, vean lo que dice el Señor en capítulo 12. Don Edwin, capítulo 12 de Hebreos. Vamos a leer del versículo 4. Vaya leyendo, léame usted del 4 al 6, don Edwin, del 4 al 6 usted. Vamos a buscarlo. Sí, señor. Hebreos, capítulo 12, del 4 al 6. Me dijo. Perdón. 12. 12. 4, Hebreos 6. capítulo 12, versículos del 4 al 6. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado
la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Ahí, sigo. 6. Sí, 6. porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vean qué interesante y vean ustedes mismos, hermanos, vean ustedes mismos acá. Vean lo que dice en el versículo 4. Dice, porque nosotros no habemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Han sido flojitos con el pecado. Le han abierto la puerta al pecado. Es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Ustedes no están combatiéndolo. Dice, y habéis ya olvidado, ustedes ya se les olvidó la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, estas son palabras del Señor, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Y aquí la pregunta es, ¿eso viene como consecuencia de qué? Esa disciplina del Señor para un creyente viene como consecuencia de qué, familia? Del pecado. Del pecado. ¿Y cómo se manifiesta esa disciplina? ¿Consecuencias? ¿Cómo? Digo, con las consecuencias de uno. Correcto, pero ¿cómo se manifiesta? Con pruebas, con aflicciones, con adversidad, con enfermedades, pérdida de trabajo, un hijo se va a las drogas, o digamos, alcoholismo, el esposo se fue, la esposa se fue, ¿me entiende? Pruebas, pruebas, pruebas. Y muchas veces hay pruebas todavía mucho más fuertes, hermanos, mucho más fuertes que esas. Entonces, aquí ustedes lo tienen. Y podemos seguirlo leyendo. Don Juan Carlos, siga leyendo usted el versículo 7 en adelante. Voy. Un segundo. Listo. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien. Entonces, nada más repasemos algunas cositas en estos pasajes. Decía la palabra de Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos bastardos o somos hijos? Familia, ¿qué somos? Hijos, Hijos. Somos hijos. El Señor a los bastardos no los disciplina. O sea, ellos sufren las consecuencias de sus extravíos, pero a los hijos Dios los disciplina. ¿Y cómo los disciplina? Con pruebas, con aflicciones. Nos pasa por fuego. Nos pasa por fuego. Ahora, don vean Oscar, sí, señor. es que no sé, tal vez para que me quede más claro. Ajá. A ver, el que anda en pecado, pongamos, si no se arrepiente, según lo entendí yo a usted, digamos, esa persona tiene que atenerse a consecuencias por ese pecado. Totalmente, pero estamos hablando, nada más defíname, creyente o impío. No, no, digamos, por eso la pregunta, porque yo estoy entendiendo que la prueba es para aquellas personas que, digamos, que Dios ama. Ajá, ¿Verdad? aquí estamos hablando a la iglesia.
Esto es para la Sí, por iglesia. eso, aquí le está hablando a la iglesia. El impío, digamos, puede ser sometido a pruebas, más bien esa sería la pregunta. Puede ser No, sometido a pruebas. el impío lo que está viviendo son las consecuencias de sus desvaríos, sus consecuencias. Si es un homosexual, puede hacer que tomó SIDA. Si es, por ejemplo, digamos un ejemplo, un adúltero, igualmente se enfermó, digamos, de una enfermedad venérea. Si es un borracho, agarró cirrosis, por ejemplo. Si es digamos, una persona que tiene adicciones a las drogas, posiblemente cáncer en la nariz o en la boca. Entonces, ellos acarrean las consecuencias de sus decisiones, pero en el caso del creyente, cuando el creyente entra en un pecado, Dios nos va a disciplinar porque Ok, ya lo entendí, ya lo las entendí. consecuencias del pecado, digamos, todo pecado trae consecuencias. Ahora, vean, qué interesante. El impío tiene dos tipos de consecuencias, las eternas y las temporales, las terrenales. Dos tipos de consecuencia. Él sabe que está cosechando en la eternidad castigo. Castigo está para una miserable eternidad. Ok, una en el lago de fuego. Si es que él no se arrepiente. Y lo segundo, él está también destruyendo su cuerpo. Lo está destruyendo con las mismas prácticas, digámoslo, a las que él se está exponiendo. Ok, pero ahora vengamos al creyente. El creyente ya fue libre digamos, de las consecuencias eternas, porque Jesús pagó los pecados pasados, presentes y futuros, pagó las consecuencias eternas, pagó el castigo eterno de nosotros, ya está pago, porque nosotros somos creyentes y vamos al arrepentimiento y con la preciosa sangre de Cristo nosotros nos mantenemos con el expediente en limpio, si nos mantenemos en un arrepentimiento continuo. En Pero pocas palabras, sí, pero sabemos que vamos a pecar, sabemos que vamos a pecar. Bueno, esos pecados acarrean consecuencias temporales, pruebas. en, en pocas palabras, el impío, difícilmente Dios le va a mandar una prueba a un impío. No, no, es que no, en realidad no son pruebas. Él vive las consecuencias de sus propios Sí. pecados. Las pruebas prácticamente son para los creyentes. Es correcto, es correcto, es El correcto. creyente sí tiene que pasar por pruebas. Ahora vea qué interesante. Cuando nosotros éramos impíos, nosotros estábamos viendo, por ejemplo, qué raro, pero ¿por qué? Pero ¿por qué, digamos, el negocio está arruinado? Pero ¿por qué no prospero? ¿Qué es lo que está pasando? Porque estoy maldito. Y digamos, depende de la práctica que yo anduviera, lógicamente Dios no va a prosperarme. ¿Me entiende el punto? Eso es importante que lo tengamos presente. O sea, como impío, el impío, recuerden, no hay paz para los impíos, no hay bendición para los impíos, no hay prosperidad. Ah, sí, pero es que algunos impíos prosperan. Sí, algunos prosperan. Vea cómo prosperaron esos que mataron ahora allí el fin de semana en ese bar. Se sentían prósperos materialmente. Se sentían prósperos materialmente, pero el pecado los alcanzó. ¿Entienden el punto, familia? A lo que vamos. El pecado los terminó Oscar, alcanzando. Pero eran prósperos Oscar, materiales, sí, señor. y hay cosas tan dolorosas, ¿verdad? Ajá. Porque, bueno, eso es parte de lo que está pasando en el país, ¿verdad? Pero hoy estaba viendo un muchacho que lo mató un policía. No Ujú. sé si ustedes lo vieron en las No, noticias. ahorita no lo he visto. No, un muchacho que lo mató un policía en diciembre del año pasado. Le pegó, la mamá le contó como 10 balazos. Por nada. El policía le pegó por nada. Ajá. Ahí estaban celebrando el campeonato de Heredia y no sé qué, ¿verdad? Y como que el policía se picó y empezó a joderlo, ¿verdad? Y al final le terminó pegando 10 balazos. Y la mamá estaba pero desconsolada ahora en las noticias. Destrozada estaba esa pobre mujer. Esa mujer está pasando por un sufrimiento grandísimo. Porque al Ujú. bendito policía le hicieron juicio y le metieron apenas 12 años de cárcel. Ajá. Bueno. 12 años y lo declararon homicidio simple. Ujú. Bueno, Y le metió más de 10 balazos. imagínense. Sí, lamentablemente esos son los tiempos que estamos viviendo. Lo que hablábamos el sábado, tiempos malos. Estamos viviendo tiempos muy malos, muy malos. Muy bien. Entonces, acá la disciplina es para nosotros. Dice, por otra parte, tuvimos
a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Es como si el escritor estuviera diciendo, ustedes tuvieron sus papás, papá y mamá, y a ustedes los disciplinaban si ustedes hacían algo incorrecto. ¿Cuánto más el Padre Celestial lo va a disciplinar? Ahora, ¿cómo nos disciplinaban a nosotros nuestros padres terrenales? ¿Cómo? Venga, mi chiquito, venga, hizo esto. No, con faja, muchas veces con garrote, o sea, pero nos disciplinaban, digamos. Entonces, Dios, ¿cómo disciplina a Dios? A través del sufrimiento, a través de la adversidad, a través de las pruebas, nos purifica, Él nos pasa por fuego. Dice, ok, y al final dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, a nadie le gusta, a nadie le gusta. Dice, sino más bien de tristeza, pero después da fruto de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vaya a ver un niño que fue disciplinado pequeñito, llevó faja, pero posiblemente hoy es una persona recta, una persona correcta, una persona honesta, una persona con valores, digámoslo así. Entonces, a eso nos estamos refiriendo acá. Muy bien. Quinto punto. El quinto punto. Dios requiere obediencia. Eso aprendemos de lo que vimos la semana pasada. Dios requiere obediencia y no solo creencia. Dios requiere obediencia y no solo creencia. ¿Dónde podemos ver eso en lo que estudiamos en las plagas? ¿Cómo se salvaron los israelitas de la muerte de sus primogénitos? ¿Cómo se salvaron ellos? ¿Recuerdan? ¿Cómo hicieron ellos para que los primogénitos israelitas no murieran? Sangre en los dinteles. Ok, perfecto, excelente. Tuvieron que confiar. Luego tuvieron que actuar. O sea, ellos creyeron en lo que Dios les había dicho. En lo que Dios le dijo a través de Moisés. Ellos creyeron, confiaron. ¿Y luego qué? Actuaron. Ve qué interesante. Muchos de nosotros recibimos la palabra de Dios, pero no actuamos. No actuamos, no hay fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y a dónde me tiene que llevar la fe? ¿A dónde me tiene que llevar la confianza? A actuar. Me tiene que llevar a obedecer. Ellos tuvieron que hacer algo. Untaron sangre del Cordero Pascual en los postes de sus puertas. Tuvieron que actuar y obedecer con fe. Y si no, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si ellos no lo hubieran hecho? Si alguno de ellos no lo hizo, ¿qué pasó? A ver, díganmelo así de sencillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué hubiera pasado? ¿Familia? ¿Qué hubiera pasado si alguna de las familias de los israelitas hubiera escuchado la palabra de Dios a través de Moisés de ponerle sangre al dintel de la puerta, pero él no lo hizo? Lo escuchó, pero no lo obedeció. ¿Qué hubiera pasado? Muere mujer. Muere el primogénito. Muere el primogénito. Hermanos, ven el punto. Digamos, desobediencia acarrea ¿qué? Consecuencia. Desobediencia acarrea consecuencias. Errar al blanco acarrea consecuencias. Cuando yo peco y transgredo la ley de Dios, acarreo consecuencias. Muy bien. Entonces, y de igual manera nosotros hoy tenemos que actuar y obedecer fielmente y liberarnos del Egipto que representa este mundo para ser salvos. ¿Qué más aprendimos? ¿Cuáles son tus dioses? ¿Cuáles son tus dioses? Egipto estaba lleno de dioses. ¿Cuáles son tus dioses? Los egipcios tenían docenas de dioses a los que adoraban y a los que dedicaban sus vidas. Y aquí viene la pregunta. ¿Y tú a qué dedicas tu vida? Qué duro, hermanos, qué duro. ¿Y tú a qué dedicas tu vida? Ahí viene el punto. Un Dios, recuérdense, no estamos hablando, hermanos, acá de imágenes. No estamos hablando de imágenes, no estamos hablando digamos, ya eso es algo superado. Estamos hablando, ¿qué controla nuestra vida hoy?
¿Qué es lo que controla nuestra vida? Para algunos, la riqueza, el poder, la avaricia, hablemos, el celular, respiran con el celular, respiran con las redes sociales, viven Netflix, la televisión, la farándula, los equipos digamos, de fútbol, digamos, esos son los ídolos de hoy. Digámoslo así, ¿cuál de ellos está controlando tu vida? El trabajo, para los trabajólicos. Hay gente que el trabajo es el ídolo. Hay gente que el ídolo es el hijo, o la hija, o el esposo, o la esposa. Son el ídolo. El ídolo. Digamos, si el esposo dice que le duele un dedo, que no puede ir a la iglesia el domingo, entonces no van a la iglesia el domingo. Ese es el ídolo de ellos. Ahora, mencioné muchos ídolos ahí, pero ¿saben cuál es el peor de todos? El yo mismo. Mi yo, es el ídolo más grande que tenemos, porque ese ídolo toma decisiones, y ese ídolo es el que decide si yo amo al prójimo o no, si voy a evangelizar o no. Ese ídolo es el que decide si yo leo la Biblia o no, si yo me voy a poner hoy a orar o no. El sábado hablábamos con los jóvenes y yo les decía, ¿cuántas veces hemos oído y es muy bonita, es una expresión muy linda? Veamos una peliculita en familia. Veamos una peliculita en familia. Qué lindo, ¿verdad? Se oye lindo, ¿ah? Todos juntos en la casa, viendo una peliculita. Y qué bonito, familia. Qué bonito, una peliculita, ojalá con un buen mensaje. Es bonito. Pero cuando ustedes oyen esto, familia, ¿por qué no hacemos un estudiecito bíblico en familia? O sea, ¿por qué no sacamos los miércoles, los jueves o los viernes un estudiecito bíblico? Familia, ¿por qué no nos reunimos para orar los unos por los otros aquí, familia? Familia, ¿por qué, digamos, no invitamos al vecino y le presentamos el evangelio? ¿Se dan cuenta? Ese es el punto. Entonces, al final de cuentas, esos son los dioses de hoy. ¿Cuáles son los ídolos que se interponen entre tú y Dios? ¿Qué es lo que consume tu tiempo y tu energía? ¿Qué consume? ¿Cuáles son tus aficiones? Ahora, debemos tener claro, eso solo lo puede responder cada uno de nosotros. Pero mientras que tengamos esos ídolos ahí sentados, eso no nos va a permitir sentar a Jesús. Ahora, para muchos los ídolos pueden ser pensamientos. Los pensamientos de una persona se convierten también en un estorbo. Porque si nadie puede tener a Jesús en la sala de su corazón y alojar al diablo en el sótano de sus pensamientos. Hay gente que solo está pensando maldades, solo está pensando tonteras de toda clase, murmuraciones, brotando raíz de amargura, digamos, de todo, odiando, digamos, planeando solamente hacer daño. ¿Qué hay en tus pensamientos? Porque eso que hay en los pensamientos es lo que usted realmente es. Entonces, ¿a quién tengo yo sentado en mi corazón? No puedo tener a Cristo en mi corazón y en mi mente al diablo. Entonces, digamos, digo que tengo a Cristo, pero estoy viendo pornografía. No calza, familia, no calza. Entonces es muy importante que tengamos presente a quién tenemos nosotros reinando en nuestros corazones. ¿Qué es aquello que ocupa tu tiempo, que ocupa tus recursos? ¿Qué es lo que ocupa tus recursos? Hay gente que, digamos un ejemplo, que no, digámoslo así, no contribuye a las necesidades, digámoslo así, de aquellas personas que tal vez están pasando un mal momento, pero están metidos en un bar. No calza. Y se dicen cristianos. O
van y gastan una suma grande de dinero en un estadio, en un evento artístico, pero no están fijándose que la vecina no tiene ni siquiera que darle a los chiquitos. O sea, entonces es el hecho de ¿qué estoy realmente? ¿A quién tengo yo acá? Si es a Cristo, yo tengo que actuar como Cristo, tengo que actuar como un hijo de Dios. Hermanos, recuérdense una cosa, solo lo que yo, digamos, todas aquellas cosas que yo haga aquí en esta tierra, materialmente, aquí se van a quedar. Y serán el testimonio de todo aquello que yo no sembré para la eternidad. ¿Me entienden el punto? Todo aquello que se queda aquí en la tierra es el testimonio de todo aquello que yo no hice para la eternidad. O sea, tengo tiempo para trabajar todo lo que sea, tengo tiempo para divertirme todo lo que sea, pero no tengo tiempo para sembrar en el reino de Dios. Entonces, aprendemos eso, hermanos, digamos, de esos juicios que el Señor llevó. Ahora, dice este pastor John Piper, que en el día del juicio, las redes sociales van a testificar de que sí tuvimos tiempo y no se lo dedicamos a Dios. ¿Entienden el punto? Las redes sociales van a testificar de que sí había tiempo, solamente que no se lo dedicamos a Dios. Ese es el punto, familia. ¿Qué más aprendemos? Bueno, una cosa, un día nosotros tendremos que dar cuentas del aprovechamiento del tiempo. Ahí yo les pasé a ustedes el sábado un estudio acerca del aprovechamiento del tiempo. El tiempo es un talento. El tiempo es un talento que Dios nos da. Y Dios nos va a pedir cuentas por lo que hicimos con ese talento. ¿En qué lo aprovechamos? Entonces, ¿a qué dediqué mi vida? Si lo dediqué al Facebook, hermanos, eso no glorifica a Dios. Hay gente que pasa compartiendo mensajes, digamos un ejemplo, mensajes bíblicos y mensajes bíblicos y mensajes, y no lee la Biblia. No leen la Biblia. Las redes sociales están llenas de teólogos. Todo el mundo opina, pero no leen la Biblia. Nunca se han leído la Biblia. Ahí, digamos, nada más para que ustedes lo analicemos. Esto es parte de lo que aprendemos. Séptimo, nuestro Dios Todopoderoso tiene control de todo. Eso aprendimos. Eso aprendimos digamos, de las plagas de Egipto. Que el Señor es soberano y Él tenía control de todo. Él tenía control de la oscuridad y tenía control de la luz. Él tenía control de las ranas, digamos, de la naturaleza, de las langostas, de los piojos. Él tenía control del granizo. Tuvo control, digámoslo así, de la muerte y de la vida. El Señor tenía control de todo. Abrió el mar rojo. O sea, el Señor es soberano y Él está en control de todo. Absolutamente todo el universo está bajo su control. Y nosotros vemos esto en las plagas. Dios controló cada aspecto de ellas para cumplir su propósito de liberar a su pueblo de la esclavitud y del pecado y formar una nueva nación. Y ese temor de Dios se extendió por todas las naciones vecinas. Vamos a Josué capítulo 2, versículos del 9 al 11. Lisa, Josué capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 9 al 11. Sí, capítulo 2 del 9. Ajá. Sí, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido.
Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hermanos, vean qué hermoso. Vean qué hermoso esto, hermanos. O sea, ese es el punto, vea. Esto que aquí está diciendo en el versículo del 9 al 11, ya nosotros lo sabemos también. Nosotros deberíamos de tener este temor. Lo leo nuevamente. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y sobre todos los moradores del país. Ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. ¿Ustedes han oído eso? Que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Claro, aquí está. Aquí está, aquí lo acabamos de leer. Y eso es suficiente, hermanos, para que el temor caiga sobre nosotros. Porque ustedes saben que un ejército entero fue tragado por el Mar Rojo, por la ira de Dios. Ese fue el último juicio sobre el Dios más grande que había en Egipto. El Dios falso más grande, sobre el faraón. Entonces, hermanos, este era precisamente el propósito que Dios había declarado desde el principio. Aún hoy podemos recordar estos acontecimientos para confirmar nuestra fe y nuestro temor a este Dios verdadero y vivo, el juez de toda la tierra. Y esto nos da, hermanos, consuelo y esperanza. Nada escapa al control, nada escapa a su control. Usted hoy, digamos, se enfermó, Dios está en control. Usted hoy lo asaltaron, Dios está en control. Usted hoy se cayó, Dios está en control. Todo lo que a usted le pase, Dios está en control. Absolutamente todo, Dios está en control. Él ha comenzado una buena obra en nosotros y la va a continuar, hermanos, mientras seamos receptivos y abiertos a Él y le permitamos continuarla. No permitas que nada se interponga entre tú y el verdadero Dios y su voluntad para tu vida. Y esta enseñanza, hermanos, debe conducirnos a reverenciar y adorar de la manera correcta al único Dios verdadero. Ese es el punto, hermanos. O sea, después de estudiar las plagas de Egipto, después de estudiar los juicios que hasta el momento hemos visto, eso debe llevarnos ¿a dónde? A una adoración al Señor, a reverenciarlo. No es a tenerle miedo, porque Él es un Dios de amor, pero también es un Dios que es fuego consumidor. También es un juez. Hermanos, y Él va a traer juicio a los pecadores impenitentes, a la humanidad impenitente. Por otra parte, juicios peores que los que Dios ejecutó en Egipto son los que vienen al mundo durante el tiempo de la tribulación. O sea, miren qué interesante. Usted es nervioso, usted es temeroso. O sea, usted le da miedo, por ejemplo, cuando hay un terremoto, cuando hay un huracán, o sea, usted le da temor. No, yo siento que eso es un temor natural que tenemos todos. Bueno, imagínense, hermanos, eso multiplicado durante el tiempo de la tribulación. Y a mí me gustaría nada más como un ejemplo nada más, para terminar esta sección de los juicios, porque los juicios no han terminado. Nosotros, si nos da tiempo hoy, vamos a ir como decíamos, al juicio, digamos, de los pecados de los creyentes, cómo Dios llevó un juicio a la humanidad redimida por medio de Jesús. Vamos a estudiar eso, algo que estaba profetizado en Isaías capítulo 53. Si nos da tiempo, vamos a entrar hoy ahí. Pero me gustaría, hermanos, que hay una cantidad de juicios que están pendientes, que vienen para el tiempo de la tribulación. Y me gustaría ir al capítulo 9 un momentito y que leamos una parte. Están digamos, desde el capítulo 6 al 9 de Apocalipsis. Usted ve juicios que vienen durante el tiempo de la tribulación. Que los sellos, que las trompetas, digámoslo así, que las plagas, o sea, juicio tras juicio, hermanos, juicio tras juicio. Entonces, vamos al capítulo 9 un momentito. Veamos nada más algunos de los juicios que vienen.
Vamos a ver acá, digamos, veamos desde el capítulo 8, vamos desde el capítulo 8, versículo 6. Doña Marcela, leamos, vaya leyendo y ahorita la detengo ahí. Oigamos nada más esto nada más es una lectura para que vean los juicios que vienen y vean que son similares a los que hubieron en Egipto. ¿Qué capítulo? Capítulo 8, versículo Pero 6, de versículo Éxodo. de Apocalipsis. Apocalipsis, voy. Apocalipsis. Me estaba hablando de Ajá. que aquí tengo a la bebé entretenida para que no vea más Sí, tiempo. si tiene algo inconveniente nos avisa, con No, mucho no, gusto. no, tranquilo. No. Ahí Gracias. la puse con una. Vamos a ver. Me pone una cosa acá. Ay, Dios, qué pena. Se mete. Es que estoy usando la aplicación porque no tengo la. Ajá. Un momentito. Capítulo 8. Ay, no. Lea otro mientras que la No pongo. se Si quiere. preocupe. Un momentito, disculpe. Sí. Que No no se sé qué es lo preocupe. que. Tranquila, no se preocupe. Doña Elisa, ¿usted lo tiene ahí? Capítulo 8, versículo 6. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Paremos ahí, paremos ahí. Vean ustedes todos los juicios. Todo esto viene para el tiempo de la tribulación, hermanos. Todo esto es durante el tiempo de la tribulación. Y vean lo que dice el ángel ahí. Dice, ay, es un ay de dolor. Ay, 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 de los que moran en la tierra, de los que se quedaron, de los que no se fueron en el rapto. Dice, a causa de los otros toques de trompeta que estarán por sonar los 3 ángeles. Don Juan Carlos, capítulo 9, versículo 1, vaya leyendo, por favor. Sí, nada más quería hacerle una pregunta. Sí, señor. Esa estrella, Ajenjo, Amargo significa, digamos, va a amargar, digamos, la palabra ajenjo es amargura. ok, la palabra ajenjo es amargura. Sí, lo Ajá, curioso es que habla de una estrella ¿verdad? Y se llama ajenjo. ajenjo, pero esa estrella, vea lo que va a venir a hacer, a amargar las aguas, a Sí, amargar, ese es el punto. está claro, sí, más que le llama la atención una estrella, ¿verdad? Es que Ajá, una estrella es algo enorme, grandísimo. ajá, uno dice, digamos, por ejemplo, recuérdese que habría que ver, digamos, yo lo veo literal, una estrella, Sí, digamos, puede ser un tipo meteorito, porque hay otra por entiendo eso, sí. exacto. Entonces, Sí, digamos, exacto. Entonces, versículo 1, Juan Carlos. vamos a leer, sí, Apocalipsis 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Paremos ahí un momentito. Porque Ajá, esa estrella, digamos, aquí es otra cosa. Pero en el pasaje ese del ajenjo también podría ser un ángel, un demonio, una estrella, un ángel. Digamos, vean por ejemplo acá, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. O sea, ¿cómo se le va a dar una llave a una estrella?
Digamos, Jamás. ¿a qué se le llamaba estrellas en el Antiguo Testamento? Los ángeles. O a los ángeles, muy bien, a los ángeles. ¿Y qué dice? Dice, y abrió, Ok. Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. paremos ahí, vean qué interesante, aquí digamos, vean, y abrió el pozo del abismo. ¿Dónde están los demonios digamos, de los ángeles que cayeron, que perdieron su dignidad en Génesis 6:3? Dicen que están en el pozo del abismo, están en prisiones de oscuridad. Digamos, aquí está haciendo referencia a ellos. Y dice, y vean lo que dice, y del humo salieron langostas. Vean la cantidad, es un ejército de demonios en lo que va a salir en ese momento. Porque estos son demonios, los va a describir. Sigamos leyendo. Dice, se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Siga leyendo. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí vienen a dañar a los hombres. Vienen a dañar a los hombres. Pero a Sigamos los impíos, estoy entendiendo. a los impíos, exacto, a los que se quedaron, que no se fueron, a los tibios, a los religiosos, a los practicantes de pecado. Y muy probablemente aquellos que no tengan el 666, eso no los va a tocar. No, a los hombres, ellos van, ahí van, digamos, estos van ahí, van van en la colada. Todo, estamos hablando que esto es para los impíos, para toda la humanidad impía que esté en la tribulación. Todos aquellos que no tengan el sello, que no hayan sido sellados por el Espíritu de Dios. Es Sigamos. correcto, sí. Y se les fue dado, les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Oye, habría que ver cómo jode un Ajá, escorpión. ajá. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es interesante, no van a morir, no van a morir, están muriéndose de dolor, están agonizando y no pueden morirse, porque la muerte huyó de ellos. Mire, esto es lo que se espera, hermanos. O sea, ¿cómo las personas, hay gente que se la quiere jugar en la tribulación? Por favor, hermanos, ¿saben por qué? Porque no tienen una idea de lo que es esto. No tienen una idea. Por eso no tienen reverencia hoy. Mire, la venida del Señor está cerca. Digámoslo así, ¿cuál es la invitación cuando leemos esto? Digamos, a comprometerse con el Señor, a comprometerse, a dejar la tibieza a un lado. Sigamos leyendo el aspecto. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Y tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y tenían aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un ejército de qué? De demonios. Un No, ejército de demonios están descritos acá. Esto es un ejército y miren a quien tienen por jefe. Dice a Apolión. Es un demonio. Entonces, hermanos, imagínense lo que es esto. Usted queriendo morirse, la gente, vea, se va a tirar de un edificio y no se muere. Se tiran de un edificio de 30 pisos y no se muere. Ahí puede estar con todos los sesos afuera y no se muere. No se muere, la muerte va a huir. Porque lo que se quiere es el sufrimiento de los hombres. Ese es el propósito. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, ¿cómo la gente, digamos un ejemplo, dice, me la juego en la tribulación, me la voy a jugar, todavía tengo oportunidad de ser salvo.
Uy, Dios mío, vea el precio, miren el precio. Sigamos leyendo, versículo 12. Versículo 12. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una gran voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahí lo tienen. Vea, la tercera. Dice, o sea, durante este tiempo de la tribulación, 2/3 partes de la humanidad van a morir. 2/3 partes de los hombres, digamos, de toda la humanidad van a desaparecer. Aquí está desapareciendo una tercera parte solamente con esta prueba. Una tercera parte de los hombres. Y otra cosa interesante es que vean lo que dice. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. Está planeado el juicio, hermanos. Y todo lo que dice la palabra de Dios ha sucedido hasta el momento. Él es un Dios soberano. Él ha predeterminado ya lo que va a suceder. Dice, están preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte. Programadito. ¿Se acuerdan que, digamos, en la profecía de las 70 semanas de Daniel, digamos, estaba profetizada la muerte del Señor? Daniel la profetizó con fecha y hora. Y dijo, desde que nada más tomen fecha aquí, desde que se empieza a reconstruir, digamos, los muros del templo, y ahí empiecen a partir 69 semanas. Se le quitará la vida al Señor. O sea, el Señor lo tiene todo establecido, pero así a segundos. Mírenlo acá, versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. 200 millones. Millones, 200 millones, familia. Sí. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Muy bien. Ahí lo tiene. Ve qué interesante. Mire todo lo que estaban viviendo. ¿No se le parecen a Faraón? ¿No se le parece? Es el mismo corazón endurecido de Faraón. Veía todo y no se arrepentía, más bien blasfemaban contra Dios. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. No dejaron de adorar los ídolos que estábamos hablando ahora, siguieron con su Facebook, siguieron con su Netflix, siguieron, hermanos, con sus ídolos, con su Bad Bunny, con su, esta otra, con todo eso, hermanos. No dejaron de adorar sus ídolos, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ese es el corazón del hombre. O sea, hermanos, ¿cómo uno puede, digamos, un ejemplo, en qué cabeza cabe? O sea, no, me la juego para este tiempo, me la voy a jugar. Dios mío, eso es insensatez, eso es endurecimiento de corazón. ¿Saben qué? Usted se la va a jugar para ese tiempo, sepa que simple y sencillamente
simple y sencillamente, digamos, no va a lograr. Dios no le va a dar la oportunidad de lograrlo. De hecho, hay un pasaje, voy a ver si me lo encuentro acá, sí, que me lo encuentre rápidamente, que habla de que dos terceras partes de la humanidad donde dice que van a ser, si no se los mando ahorita, vamos a ver si lo tengo acá, mano, aquí, acá. Zacarías capítulo 13. Vean, estamos hablando que estuvimos en Apocalipsis. Miren para que vean que la Biblia no se contradice. Miren lo que dice Apocalipsis, hablando de precisamente de ese tiempo que va a sobrevenir, que nos va a, digamos, va a sobrevenir. Capítulo 13, versículos 8 y 9. Doña Alba, ¿quiere leer? Está bien, no se preocupe, don Edwin. Tranquila, no se preocupe. No se Es preocupe. que voy aquí. Tranquila, no se preocupe. Don Edwin. Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Sí, señor. Está. ¿Me escuchan bien? Apocalipsis capítulo 13, versículos 8 y 9. Apocalipsis. No, Zacarías. Zacarías, discúlpeme, Zacarías. Don Oscar, si Ajá. quiere lo leo yo. Bueno, Aquí lo tengo. Y en toda tierra, dice Jehová, de las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán. A la tercera que quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré conmigo y él dirá, el Dios. Muy bien. Entonces, nada más vea, hagan unos numeritos así muy sencillos. Muy sencillos. Veamos lo que dice aquí. Dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas de ella y se perderán. Es interesante, dos terceras partes de la humanidad van a morir en el tiempo de la tribulación. Dos terceras, porque aquí está hablando de la tribulación. Dice, más la tercera quedará en ella. ¿Cuál es esa tercera que queda? Recuérdense, los que entran al milenio. ¿Se acuerdan? Estos son los que entran al milenio. Estos son las ovejas que entran al milenio. ¿Quiénes van ahí? Ahí van judíos y gentiles que se arrepintieron durante el tiempo de la tribulación y que quedaron vivos de milagro. Estamos hablando de una tercera parte de la humanidad. Dice, y meteré en el fuego a esa tercera parte. Vea qué interesante. O sea, esa tercera parte no es que van a entrar, como dicen ahí, de fiesta. No. Oiga, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Y Don los Oscar, probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Cuándo es esto? Cuando entran al milenio. ¿De qué están hablando? De los que entran al milenio. Los va a pasar por fuego. Entonces, hermanos, vean qué interesante. Hoy la salvación, ¿cómo nos sale? Gratuitamente. Gratuitamente. Y si usted vive en obediencia y en fidelidad al Señor, en fe en Él, en su palabra, hermanos, usted, digámoslo así, incluso las pruebas que le puedan sobrevenir, usted va a salir victorioso en ellas, en el poder del Señor. Pero aquí ya no, hermanos, aquí ya no le sale gratis. Ese es el punto. sí. Dígame, Juan Don Carlos. Oscar, disculpe. ¿Zacarías qué era el capítulo y el versículo? Capítulo 13, versículos 8 y 9. Ahora háganle números a esto. Hagámosle números. ¿Cuántos habitantes tiene la tierra? Según Hoy, último dato, 8.000 millones. 8.000 millones de habitantes. Excelente, está actualizado, Juan Carlos. 8.000 millones. Ahora vean qué interesante. 8.000 millones. Digamos, apartemos aproximadamente, así estamos hablando en números aproximados. La iglesia, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras?
¿Quiénes son los que van a ser salvos? Un pequeño remanente. Un pequeño remanente. ¿En cuánto se estima ese pequeño remanente? ¿En cuánto se estima? Estas son estimaciones de hombre, no lo, digámoslo así. ¿En cuánto se estima? De un 4 a un 5% de esos 8.000 millones de habitantes. Pero, De un, a ver, ajá, dice una tercera parte. no, póngame, no, vea, vuelvo a repetir de nuevo. Hay A 8 ver, mil millones de habitantes hoy. sí. Vamos a empezar con los eventos. Hay 8.000 millones de habitantes hoy. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Estamos hablando que un pequeño remanente, una pequeña manada, dice el Señor. Es una pequeña manada a la que el Padre le ha placido daros el reino. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Una pequeña manada, un pequeño remanente. ¿En cuánto se estima? Y yo hoy nuevamente les voy a compartir el video. ¿De dónde estoy sacando yo esta información? Anda entre un 4 y un 5. A raíz de las estadísticas del cristianismo. Entre un 4 y un 5 son los que se van a ir, digamos, hablemoslo así, en el rapto. En el rapto. ¿Estamos de acuerdo? En el rapto. Entonces resten, o sea, 8.000, quítele un 5%, si un 10% de 8.000 son 800, 400, digamos 400 millones, más o menos, ¿cierto? Eso es lo que se iría, digamos, digamos en el rapto. Pero todavía nos quedan 7.600 millones de habitantes. De esos 7.600 millones de habitantes, estoy hablando sin calculadora, van a morir 2/3 partes. Agarre los 7.600 millones y divídalo entre 3. Lo divide entre 3 y lo multiplica por 2, se pierden. Como usted, 4.000 millones. ¿ah? Como 4.000 millones. Dios los va a destruir en el tiempo de la tribulación. Van a morir, digamos, en el tiempo de la tribulación. Y solo va a quedar una tercera parte, que es la que va a entrar a poblar el milenio. Que van a ser pasados por fuego. Dice, los va a fundir como se funde la plata y los va a probar como se prueba el oro. Pero acordémonos que también Juan vio en Apocalipsis 7 a una gran multitud, mucha gente que se salvó. Sí, pero esa es la gran multitud que para él, que él vio. Si usted lo pone a ver, veamos es que estoy sacando aquí rápidamente la calculadora. A ver. Agarremos 8.000 y pónganle ustedes un 4%. Estamos hablando 320 millones. 320 aproximadamente suben en el rapto. Estamos hablando de números de hombre. 320 millones. Nosotros, los seres humanos. 320. Entonces, entonces tenemos 8.000 menos 320, nos quedan 7.680 millones. Divídalo entre 3 y lo multiplica por 2. El Señor, digámoslo así, va a eliminar dos partes, dice las 2/3 partes, 5.120 millones. 5.120 millones van a morir durante el tiempo de la tribulación. 2/3 partes de la humanidad. Y la otra tercera entra a poblar el milenio. 5.120 menos 7.600, dijimos, 2.400 millones de personas entran al milenio. Duro, ¿eh? Familia, no es, o sea, como uno, digamos, dice, no, me la juego, por favor. No, y ahí hay otro montón de atenuantes, digamos. La gente que no esté marcada con el 666 no va a poder ni siquiera entrar a un supermercado a comprar un confite. Leímos un ejemplo, nada más. Sí, Empiecen es a un leer ejemplo, desde uno el lo entiende. capítulo 6. Desde el Sí. capítulo 6 usted empieza a ver todos los juicios de Dios en adelante. Sí. Entonces es tremendo. Entonces, familia, ahora, ¿a dónde nos quiere llevar el Señor con eso? Para que lo sepamos. Al arrepentimiento, a la adoración, a la fidelidad, a la obediencia y a que hagamos, digámoslo así, que aprovechemos el tiempo, valga la redundancia, provechosamente, redimiéndolo, llevándole el evangelio a los perdidos. Entonces, vamos a dejarlo acá. La próxima semana, familia, vamos a continuar con Isaías capítulo 53
vamos a ver, digamos, que aquí es donde el Señor, digamos, lleva a cabo el juicio de la humanidad redimida en la persona de Jesús, profetizada desde aquí, digamos, desde el profeta Isaías. Entonces, oremos y cualquier cosa, si hay alguna preguntita. Don Oscar, Sí, señor. hablando de acontecimientos previos, Ajá. en Isaías 11, capítulo 15, yo quiero compartirle algo. Sí, señor. Dice, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. La lengua del mar de Egipto es el delta del Nilo. El Ajá. delta del Nilo. El delta del Nilo tiene 7 brazos. Ajá. 7 brazos, ¿verdad? Ajá. Vea, de esos 7 brazos, hay 5 que ya se han secado. Ajá. Bueno. Hay 5. Entonces, ¿qué decíamos cuando empezábamos hoy? Cuando que estábamos conversando nosotros, cuando ustedes vean que todos esos acontecimientos empiecen a dar, ¿qué dijo Jesús? Erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ustedes ven los días acortados, ustedes ven todas estas señales, ustedes ven nación contra nación, rumores de guerra, el incremento del mal. Estamos a las puertas. Así que familia, oremos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, queremos darte las gracias, Señor, porque cuánto nos amas, Señor, cuánto nos amas. Tú nos das tu palabra, Señor, y nos adviertes. Tú no vas a hacer nada sin que nosotros no lo sepamos, Señor. Tú nos adviertes en tu palabra. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos los hombres lleguen al arrepentimiento. Tú no te complaces en la muerte del impío, dice tu palabra. Oh, amado Señor, ayúdanos a llevar tu palabra. Haz que tu iglesia despierte, Señor. Alúmbralas, que despierten. Digamos, despierta a los muertos que están todavía en la iglesia, Señor. Y alúmbralos, Señor. Para que ellos, Señor, puedan estar apercibidos de todo lo que viene, Señor. Pero no por miedo, sino en reverencia a ti, Señor, que lo has planeado todo, Señor, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para adorar a aquel que le da a conocer a su pueblo, Señor, lo que va a acontecer, por amor a su nombre. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche. Cuídalos, guárdalos. Bendícelos, amados, llénalos del poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y continúa tú haciendo la obra en ellos, Señor amado. Y gracias una vez más, precioso y bendito Jesús, por este tiempo. Y solamente, Señor, oh Dios, ayúdanos a mantenernos firmes en el poder de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. No con miedo a ti, Señor, sino con temor y temblor, Señor, ocupándonos de nuestra salvación, Señor. Redimiendo el tiempo, Señor, haciendo tu voluntad, Señor, obedeciendo, Señor, a tu voluntad, Señor. Y todo eso te lo pedimos, amado Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.